De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Mis amados en el Señor, Dios los bendiga. Seguimos hablando de la cuarta potencia según el orden bíblico, los medopersas, y la segunda potencia según el sueño de la imagen de Nabucodonosor. Y esta es la quinta parte. En el video anterior hablábamos de la ubicación del territorio de los medopersas, pero también hoy hablaremos de sus límites. Mientras que por su límite occidental estaban los montes Agros, que servían como barra entre media, la tierra de Asiria y la tierra baja del Tires al este se extendía con una región desértica grande al sur del país de Elán. Esos eran los aproximados de los límites territoriales para la nación de Media. Para resumir, la tierra de los medos era principalmente una meseta montañosa con una altura promedio entre los 900 hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar. Una gran parte de este enorme territorio de Media era y es una estepa árida, un territorio desértico, donde se producían escasas lluvias, por eso era desértica, pero sí era desierto. ¿Cómo subsistían? Si era un desierto, ¿cómo subsistían los medos? ¿Y cómo producían alimento los medos? Aunque tenían desierto, también contaban con llanuras fértiles, las cuales eran altamente productivas, siendo caracterizadas de las zonas desérticas. También Judá tiene un desierto. Quienes viven allí, como Arabia Saudita, etcétera, viven de las cosechas, donde hay valles y llanuras productivas. Dentro de ese gran margen desértico, como ejemplo, el desierto más seco de Atacama, en Chile, porque la lluvia es nula, también como en el Sahara, en el África, y pocamente llueve, pero sin embargo se encuentran oasis. ¿Qué son oasis? Son pequeños recortes de tierra en el desierto, donde hay vegetación y hay nacimiento de agua. Los beduinos o los nómadas que conocen los desiertos, ellos saben dónde están los oasis y por esa razón pueden subsistir en esas difíciles condiciones, en los territorios áridos y desérticos. La región de Media era una región muy amplia, pero también muy árida, pero tenía ventajas porque tenían valles, llanuras muy productivas y por esta razón se sustentaron como potencia durante tanto tiempo. Veamos lo histórico. Es poco porque los medos no escribieron casi y menos guardaron datos históricos a comparación de Asiria, de Babilonia, incluso Israel, donde todos sus logros los iban cartografiando en escritos históricos para que posteriormente generaciones futuras entendieran de dónde procedían y quiénes eran, pero los medos no guardaron su historiosidad, no guardaron datos históricos. Lo que tenemos sobre los medos se deriva de la Biblia. De esta manera, los medos comenzaron a tener una posición más relevante, en más territorio, en más dominación, hasta llegar a ser parte de una potencia binaria llamada Medo-Persia. En el registro bíblico, históricamente los medos fueron surgiendo y así tener dominación. Bíblicamente encontramos un registro sólido histórico. La Biblia no solo habla de alabar a Dios, de obedecer a Dios, sino también se detiene en cuanto a la historiosidad. En los registros históricos es exacta, aunque algunos digan que no lo es. Cuando se examina detenidamente la Biblia, sale relevante en cuanto a los medos. Fue una nación que no dejó escritos a comparación de Babilonia, que sí dejó registros escritos, base histórica de parte de ellos. Lo mismo los egipcios, aunque su escritura se basó en los jeroglíficos, símbolos, los egipcios tienen mucha historiosidad. Lo mismo con los griegos o los romanos, dejaron registros históricos, en cambio los medos no. La razón fue porque estaban conformados por muchos clanes, aldeas, tribus, divisiones. Se les dificultó seguir un registro histórico, salvo algunos registros de historiadores extranjeros, como en el caso de los griegos, que dejaron algunos registros
Sea como sea, los medos llegaron a ser dominación. Sin Ciro los medos no hubiesen conquistado, y sin los medos Ciro no hubiera conquistado a Babilonia. Los medos fueron un pueblo numeroso, bueno para la batalla. Ciro tenía el control sobre los persas, pero no le alcanzaba para conquistar a Babilonia, y surge una estrategia importante militarmente. Hablando de Ciro, entiende de que con la unidad puede vencer a Babilonia. Ciro les ofreció a los medos dominación en ser parte del reino. Así se unificaron en una nación, hasta que los griegos, comandados por Alejandro Magno, los derrotó en la dominación de los medos y los persas. Surgen Ciro, Ester, Asuero, Darío, Jerjes, Artajerjes, Esdras, Nehemías, porque en esa potencia se cumplen las profecías en cuanto al pueblo de Israel en su regreso, en la reconstrucción, como lo profetizó Daniel capítulo 9 versículos 24 al 27, en lo que tiene que ver en las 70 semanas. En la dominación de los medo-persas surgen estas cosas, por esto son importantes en el registro bíblico, en el desarrollo de los acontecimientos proféticos en cuanto al reino. El libro más histórico, el cual nos inspiró, o el cual no inspiró un Dios histórico, lo principal de los medos se desprende de la Biblia. La Biblia contiene el mayor registro histórico sobre los medos. Hay algunos textos asirios que también sirven como referencia histórica para los historiadores y para nosotros. También historiadores griegos como Heródoto, que escribieron acerca de los medos, y de allí extraemos algunas cosas. Pero la parte más importante históricamente proviene de la Biblia. Los historiadores seculares que no tienen nada que ver con la Biblia tienen que acudir a la Biblia para complementar los datos históricos de los medos y de los persas. Los medos se dividían en numerosos reinos subordinados bajo jefes tribales, la cual se refiere a tribus. Aunque eran un pueblo, no estaban juntos, pero sin embargo seguían siendo medos, y por eso habían muchos jefes y les era difícil unificar a esta nación. Por esa forma, pero Ciro el Grande hizo y logró unir a dos lados y les dio una gobernación, una soberanía, y por eso surgió el imperio medo-persa. Cuando Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, se rebeló contra Siria, Azares el Medo se unió a los babilonios después de la captura meda de Asur. Ese suceso sucedió aproximadamente en el año 634 a.C. o en el año 3366, según el conteo cronológico, desde la expulsión de Adán del huerto. Desde ese tiempo, los medos se unían a una nación que surgía para derrotar a la anterior, siendo una costumbre de los medos. Primero se unieron a los babilonios, a Nabopolassar, para derrotar a Siria. Pero cuando Babilonia los sometió y se cansaron del acecho babilónico, los medos se unieron a Ciro el Grande para derrotar a Babilonia. Eso era normal, al verse oprimidos, y para librarse de ese yugo, los medos vieron en Ciro el liderazgo para librarse de Babilonia. En los registros bíblicos sucedió de esa manera. Así los medos se unieron en las muchas batallas con Babilonia para guerrear contra los asirios, porque fueron muchas las batallas, y en el año 14 de Nabucodonosor, las fuerzas combinadas de Babilonia y de los medos conquistaron a Nínive. Este relato lo vemos en el libro de Sofonías capítulo 2 versículo 13. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Finalmente el territorio asirio fue dividido entre los medos y babilonios, porque para que un reino apoyara a otro tenía que tener ventajas. Veamos Nahum capítulo 2 versículo 8 al 13.
Versículo 8, fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, dicen, deteneos, pero ninguno mira. Versículo 9, saquea plata, saquea oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Versículo 10, vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Versículo 11, que es de la guardia de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase. Versículo 12, el león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presas sus cavernas y de robo sus guaridas. Versículo 13, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Veamos Nahum capítulo 3, versículo 18. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien los junte. Versículo 19, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. En este tiempo los medos ganan y tienen la mejor posición superior sobre los persas, y es necesario analizar la visión de Daniel en cuanto el oso, en un costado su cadera era más levantada que la otra. También se refleja en la visión del macho cabrío, donde el carnero tenía 2 cuernos y el uno era más alto que el otro. Según la visión de Daniel capítulo 8 versículo 3, esos 2 cuernos representan a los medos y a los persas. Ambos tienen dominio, los 2 cuernos eran altos, pero uno de los cuernos creció después y representa a los persas. Por esta razón, en el principio bíblico, al principio de los relatos, los medos se alistaron en primer lugar que los persas. Por eso al inicio el imperio se le llamaba Medo-Persa. Es decir, en ese momento los medos tenían más dominación que los persas, y por eso tenían en ese momento el primer lugar. Así como lo vemos en los pasajes de Daniel, capítulo 6, versículo 8, versículo 12 y versículo 15. Según la profecía pone en primer lugar a los medos. Lo que está escrito en profecía debe cumplirse. Así entendemos que posteriormente uno de los cuernos creció y una cadera del oso sobrepasó a la otra, y esos fueron los persas. Dominaron el imperio. Cambió de Medo-Persa a Persia y de Media. Lo que está escrito se cumple como lo dijo Isaías capítulo 55 versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para que la envíe. Para hablar de los medos y de los persas, el verdadero registro histórico está en la Biblia. Cada imperio por su lado hizo algunos avances importantes que al final han ayudado y ayudaron a Dios en su propósito en recuperar su reino. Hemos visto en que Egipto fue derrotado por otra potencia llamada Siria, y a su vez Asiria fue derrotada por una potencia llamada Babilonia, y derrotaron a los babilonios, y en su lugar surgió la segunda hegemonía, que es el imperio medo-persa. En ese momento los medos están por encima de los persas, pero según la visión de Daniel, capítulo 8, el cuerno que era igual al otro empezó a crecer. Después de esto fueron los persas. Fue una potencia que fue más importante que los medos, por lo que alcanzó, pero luego viene otra potencia mucho más fuerte, donde hablaremos del último reinado que estará vigente, cuando sea la segunda venida del Señor Jesucristo con gran poder y con gran gloria, y tome el poder, la dominación y el reinado sobre la tierra, y los enemigos del reino serán eliminados, y se levantará el Rey sempiterno, el eterno en sentido absoluto. Aleluya. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.